No, no, sí, sí. Nos encontramos en la taberna James Joyce, en la calle Alcalá. Esta taberna era el antiguo Café León de los años 30 y en los bajos del Café León estaba la Ballena Alegre. Y me contarán, ¿qué era la Ballena Alegre? Pues la Ballena Alegre era un centro de tertulias, un pequeño café que tenían los escritores de la época y que venían aquí. ¿Y quiénes venían? Pues venían tanto los escritores de la corte de José Antonio Primo de Rivera, la corte poética, donde estaba pues Dionisio Ridruejo, Ernesto Jiménez Caballero, Rafael Sánchez Maza, Morlén Michelena, Jesús Santamarina, y también venían a tomar café y se juntaban allá abajo en la Ballena Alegre los componentes de la barraca y los componentes de las misiones pedagógicas, es decir, se juntaban ahí tanto gente de izquierda como gente de derecha y bueno, se trataba de la literatura. Hay que decir que Ernesto Jiménez Caballero editó y era el director de la Gaceta Literaria. Luego fue un falangista acérrimo, pero creó la Gaceta Literaria donde toda la vanguardia española empezó a escribir. Ahí escribió Lorca, escribió Alberti, escribió Alexandre y bueno, y escribió Agustín de Foxá, que también era un escritor falangista y autor de algunos versos del Cara al Sol. Y bueno, todos estaban ahí juntos, no sé si revueltos o no revueltos, algunos sí, porque por ejemplo Alfonso Ponce de León, que era pintor, y se casó con nada más y nada menos que con Margarita Manso. Alfonso Ponce de León era falangista y Margarita Manso era una de las sin sombrero, era una pintora y que fue de las que se quitó el sombrero en la Puerta del Sol. Alfonso Ponce de León fue asesinado por anarquistas durante la Guerra Civil y bueno, todo el mundo sabe lo que luego ocurrió, pero este es hoy en la taberna James Joyce, también tiene un nombre bonito, pero bueno, la Ballena Alegre, donde se reunían gente de letras de todos los lugares del mundo, pues era un sitio también muy agradable. Ojalá hubiéramos estado y estuviéramos todavía como en los años 30, principios de los 30, donde en la Ballena Alegre unos y otros pues hablaban de letras, de literatura, escribían en la Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero, que bueno, hay mucho que hablar de él. Ernesto Jiménez Caballero, él se casó con una italiana y a partir de ahí abrazó, bueno, un poquito antes incluso abrazó el fascismo y el falangismo, pero sí es cierto que la labor que hizo con la revista de la Gaceta pues fue una labor importante y tuvo una gran influencia en toda la poesía española y sobre todo en las vanguardias, que la poesía española estaba muerta desde el siglo XIX, ¿no? Con Núñez de Arce y compañía, hasta que llega Rubén Darío y llegan las vanguardias. Y este es nuestro bar, nuestra taberna, James Joyce. Pues acabamos de salir de la Ballena Alegre, donde se reunía una tertulia literaria que, como he dicho, acudían tanto falangistas, poetas falangistas como Dionisio Ridruejo, Sánchez Maza, Jiménez Caballero, Morlén Michelena, todos ellos, y también poetas del otro bando, como podían ser Alberti, como podían ser García Lorca, como podían ser, pues bueno, todos los poetas que aparecían en uno y otro lado, que entonces eran amigos y se trataban. Y como he dicho, publicaban muchos de ellos en la Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero. Y hemos parado aquí porque de camino estamos donde Serrano Suñer y Dionisio Ridruejo pronunció Serrano Suñer las famosas palabras "Rusia es culpable", con la creación de la División Azul. El día antes de la Operación Barbarroja se reúne Serrano Suñer, Mora Figueroa, entonces gobernador de Madrid, y Dionisio Ridruejo, jefe de comunicación del régimen. Entonces se reúnen
para hablar de que Falange pueda ir a la División Azul, pueda ir a Rusia a luchar contra el comunismo. Y desde esa terraza de ahí arriba, donde estaba la sede y la central de Falange, es donde pronuncia las célebres palabras: Rusia es culpable. Hay un poco de jaleo porque la calle Alcalá es así. Y Serrano Suñer pronuncia Rusia es culpable. Imagínense todo esto, que era una gran manifestación de la época. Estamos hablando del año 1941, justo después de la guerra. Y Dionisio Ridruejo, que para mí es un gran escritor, porque lo seguí. Inicialmente tenía mis recelos con él, ¿no? Pero lo seguí desde que escuché a Caballero Bonal y a Jorge Semprún, que era la persona más coherente que habían conocido. Se conocieron en la cárcel de Carabanchel, porque Dionisio Ridruejo posteriormente fue perseguido por el régimen de Franco, y desde luego tuvo mucho valor, porque en el año 42, cuando deja todos los cargos que tenía, le manda una carta a Franco, que entonces ya se habían autonombrado generalísimo, caudillo y Sunsun Corda, y sin embargo él le manda una carta diciéndole que para eso no se ha hecho una guerra, que para eso no se ha hecho, para tener un chiringuito aquí, que es lo que está montando el general Franco, un auténtico chiringuito que luego no lo sabía entonces, en el año 42, pero había que tener mucho valor para hacerlo. Y que duró 40 años. Luego fue a la cárcel, él estuvo en el contubernio de Múnich, fue perseguido, fue exiliado 2 veces, y bueno, yo leí, lo primero que leí de él fueron sus cuadernos de Rusia. Me parece que como es el maestro de las descripciones, y bueno, también recomiendo su lectura, sabiendo quién era Dionisio Ridruejo. Una línea recta. Hasta una línea al final. Y ahora seguimos paseando por el centro de Madrid y nos encontramos en la calle Manuel Moyo. En el número 4, a espaldas del Palacio de la Prensa, estaba en los años 30 la cueva del Orconcón. De esta cueva, esto era un restaurante vasco, y en esta cueva se reunían también los poetas en esos años 30. Estamos hablando de la corte poética de José Antonio. Seguimos con los mismos nombres: Dionisio Ridruejo, Agustín de Fossá, Samuel Ros. Todos ellos se reunieron aquí, en la cueva del Orconcón. Y aquí es donde, con sus versos, crean lo que fue un himno durante mucho tiempo, que luego el régimen de Franco también lo hizo suyo, que es el cara al sol. Aquí se hizo con un piano que había, y estaba el maestro Juan de Tellería al piano, y a partir de ahí Agustín de Fossá iba, digamos, dirigiendo, que era un gran poeta y era un rimador fácil, hacía las rimas muy fácil, y crearon pues ese himno, ¿no? El cara al sol. Dionisio Ridruejo tiene varios versos que son suyos. Morlén Michelena aquí iba cambiando los versos, unos que le gustaban más, unos que le gustaban menos, por otros más vanguardistas o menos vanguardistas, y bueno, este es el sitio. Y aquí hoy, esta mañana, vamos a dar por terminado este paseo por el Madrid de los años 30.